porque eres bueno, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos que estén en este lugar, y te agradezco también en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y solo te pido que tú pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, para que yo pueda hablar lo que tú quieras que hable, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Ya estaba diciendo, pon un candadito, Señor, en mi boca. Como le quieren, un candadito. Pero eso es lo que quiere el diablo, pero no se le va a hacer. Amén. Amén. Vamos a hablar, hermanos, de la cobertura otra vez, pero la parte 2. Dicen que no hay segundas partes buenas, pero esta es mejor que la primera. ¿Verdad? Entonces, hablamos la semana pasada de la definición de cobertura. ¿Qué es cobertura? Es acción de cubrir o proteger algo en el diccionario, ¿verdad? Y es una cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Dile que está a tu lado, para cubrirla o taparla. Dile que está a tu lado. Para cubrirla o taparla. Se quedaron así como. Entonces, si hablamos de protección, amados, hablamos también de cuidado, porque la protección es cuidado. Yo protejo lo que cuido, ¿verdad? Y básicamente la cobertura es un cuidado. Entonces, en medio de ese cuidado, y hablando de iglesia o cuerpo, de nosotros como iglesia, Dios ha diseñado el mejor modo de cuidar a su cuerpo. Tú y yo somos su cuerpo, y Dios diseñó el mejor modo de cuidarnos, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De distintos ministerios basados en el cuidado y en la edificación, para la edificación del cuerpo. Hay muchos ministerios que se dedican o nos dedicamos a cuidar a la iglesia, ¿verdad? Pero nunca mostrando el rango o la posición por delante, sino el conocimiento y las ganas de edificar al cuerpo. Eso es lo que debemos demostrar. Yo te cuido porque deseo que crezcas, ¿verdad? Porque así dice la palabra, que es para edificación del cuerpo. Entonces, ¿esto qué va a dar como resultado? La cobertura y cuidado, cada ministerio organizado, y el que sabe enseña, y el que recibe enseña a otro. ¿Qué da como resultado? Pues es trabajo en equipo, ¿verdad? Pues si nos dedicamos a edificar tú y yo a muchas personas, a enseñarles para que crezcan, después tú y yo vamos a edificar a otras más. Y a los que edifiquemos de más, o sea, a los otros que estemos edificando, ¿qué va a pasar, hermano? Esos que estamos edificando y que crezcan van a edificar a otros. A lo mejor no va a ser en este lugar, a los que tú les hables y crezcan, a lo mejor sí. Porque no es un requisito que al que tú le hables tenga que venir a fuerza a este lugar. Si la voluntad de Dios es que Él esté aquí como tú y yo estamos aquí, va a ser. El cometido no es que estén sentados aquí, el cometido es que crezcan en el conocimiento de la palabra. Amén. Amén. Entonces, nosotros como equipo vamos a hacer y vamos a predicar a esos corazones amantes de la verdad de Dios. Y esos corazones van automáticamente a hablar de ese mismo corazón entregado a Dios a otros. Y va a empezar una epidemia de corazones amantes de Dios. Amén. Una pandemia. ¿Verdad? Estaría padre eso, una pandemia del amor de Dios. Dile que está a tu lado, una pandemia. Una pandemia. ¿Cómo organizó Dios esto? ¿Desde cuándo? En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó, Él mismo nos dio, Él mismo entregó, Él mismo ofreció a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. ¿Con el fin de qué? ¿De tener un renombre? No, ¿verdad? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Verdad? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea, tú vas a llegar algún día quizá a predicar la palabra, pero no para que te digan pastor o el hermano poderoso, no, para la edificación del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin, no hay otro, ¿verdad?
¿Hasta dónde se va a edificar el cuerpo? Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? A la estatura de un varón perfecto, del varón perfecto. ¿De quién? De Cristo. Amén. El 14 dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por una acción hábil y engañosa, o sea, por un estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo es esto, amado? Que niños fluctuantes. Fíjate, conocimos una persona, un matrimonio que estaba en la iglesia y que con sus hijos, y entonces esta persona empezó a involucrarse en una situación hábil y engañosa del enemigo, ¿verdad? No sé si le leyeron el café, no sé si le leyeron huesos, no sé qué hicieron, pero se metió en brujería y dejó la iglesia. Imagínate, fluctuantes, engaños hábiles, ¿verdad? Del enemigo. Entonces, lo más tremendo es que a veces cree la gente, aquí no hay de esas personas, cree la gente que el poder de las tinieblas, de la brujería, es mayor que el poder de Cristo. Y eso es tremendo, hermano. Es una nube en sus ojos muy terrible. Y eso es lo que tú y yo vamos a ir a derribar y a quitar. Amén. Amén. Entonces, dice, para que no caigan esas personas y nosotros mismos en esos engaños en estos últimos tiempos, porque dice la Escritura también que en los últimos tiempos hasta los escogidos van a ser engañados. Los aguas, amado, aguas. A partir de la próxima semana vamos a empezar otra vez con los resúmenes, ¿sale? De ustedes. Entonces, ¿qué dice? Para que, el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos en el conocimiento de la verdad de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado como una orquesta, a los tiempos, ya vimos eso alguna vez, ¿se acuerdan? Un concierto, todos los instrumentos van y en un tiempo exacto, ¿verdad? Hasta el director cuenta 1, 2, 3 y empiezan, y todos en forma adecuada y en un ritmo, en un tiempo correcto. Así es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Que se ayudan mutuamente. Tú y yo. Oye, hermano, ¿sabes qué? Vamos a orar. Sí, claro que sí. ¿Necesitas tiempo? Sí, sí necesitaría, si me puedes estar visitando. Claro que sí, vamos. ¿Verdad? Ayuda mutua. O por un WhatsApp. ¿Sabes qué? Ponte a orar porque voy a entrar a una entrevista de trabajo. Claro que sí, vamos a orar. ¿Verdad? Todo eso, amado, es ayuda entre sí. Dice, según la actividad propia de cada miembro, de lo que Dios te está preparando, así tú vas a ayudar. Porque somos distintos. Acuérdate que es un cuerpo. Y el ojo no hace lo del pie, ni el pie hace lo de la mano, ni la mano hace lo de un riñón, ni el riñón hace lo del hígado. Todos hacemos una función específica, ¿verdad? Así es. Dice, actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor, ¿verdad? Entonces, los dos puntos es recuperación de la integridad cuando estamos en Cristo, y la perfección que habla Efesios es recuperación de integridad. Hablábamos de una ramita cuando se quiebra, hay una cinta especial que es para injertar, se la ponemos y es restaurada esa ramita y puede seguir dando fruto, porque si está rota, hasta ahí llegó, ¿verdad? También perfeccionar es como cuando en un empleo un hombre es tan hábil y capaz que sus jefes lo ven y dicen, no, ya no me sirve aquí en la línea de producción, por ejemplo. Ahora él va a ser el jefe de la línea de producción por su conocimiento. Entonces le dan mayores responsabilidades. Y dentro de la iglesia es lo mismo. Tú estás perfeccionado en un discipulado, pero después Dios te va a ocupar para que tú des ese discipulado. Por eso el próximo año vamos a estar trabajando en un discipulado de 4 niveles que todos vamos a tomar, amado. Y eso es por tu bien y por el mío. Amén. Y entonces Dios te va a ir preparando a niveles más altos. ¿Para qué? Para que te creas muchos y que digas, yo ya soy un teólogo. No, ¿verdad? ¿Para qué? Es para edificación de los santos. Amén. Perdón. Entonces, amado, la obra del ministerio, así como la enseñanza y predicación de los santos,
no nada más se trata de los líderes de la iglesia, sino de ti y de mí. Los líderes están puestos para organizar, ¿verdad? Pero en un determinado tiempo tú también tienes que organizar. Amén. Entonces, todo esto hace un universo. Y el fin de ese universo, o el propósito de ese universo, es la edificación de los santos. No es de que tú crezcas más. Vas a crecer más, pero ese no es el fin, sino que tú enseñes a otros. Que tú enseñes a otros. Ay, gracias, Miguel. Entonces, amados, hablando ahora de la cobertura, fíjate, varón, esto es muy importante que lo tomes tú y que lo tome yo como valor. A mí me impactó mucho cuando yo estaba haciendo esta prédica, porque Dios me habló. Dice, hablando ahora de la cobertura, que es la que tenemos nosotros como cuerpo, que es la cobertura de Dios y de Él, y solo de Él es de quien tenemos garantizado el cuidado. No tenemos, como iglesia, no tenemos garantizado el cuidado de un hombre, ¿verdad? Porque este lugar no está cuidado por mí. Yo soy el responsable, pero más no, el cuidado es de Dios. Amén. Amén. O sea, solo es el cuidado. Tenemos garantizado el cuidado por Dios en este lugar. Porque Él es el quien designa, como ya lo vimos en versos anteriores, a los hombres y a las mujeres que nos capacitarán. ¿Para qué? Para poder crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces tú, hombre, tu mujer, estás siendo capacitado para que tú a su vez capacites a otros para que lleguemos todos juntos a un mismo nivel. No dice aquí que algunos van a llegar a la estatura del varón perfecto y otros no. Algunos van a sobrepasar esa estatura y otros no. Todos vamos a llegar al mismo lugar. Amén. Amén. Y eso es lo precioso. Eso es lo precioso. ¿Para qué? Pues para que no nos creamos mucho. Dile al que está a tu lado, para que no te creas mucho. Para que no te creas mucho. ¿Verdad? Entonces, hablemos de la enseñanza a los santos. Hablamos de eso, no de ejercer el control sobre los santos. Amén. Amén. Entonces, la vida de cada uno de nosotros, y aquí vamos a ir entrando ya en el tema así más espinoso. Dile al que está a tu lado, espinoso. Espinoso. La vida de cada uno de nosotros debe estar marcada por la sumisión. Dile al que está a tu lado, sumisión. Pero ¿qué te parece si vemos primero lo que es sumisión? ¿Verdad? Sumisión es básicamente obediencia. Obediencia. Y el diccionario, fíjate, el diccionario nos indica que es, la definición de sumisión, nos indica que es obedecer sin cuestionar. Eso es lo que dice el diccionario. Obedecer sin cuestionar. Que el jefe te dice verde, pero si tú lo ves rojo, es verde. Porque el jefe dice que es verde. ¿Verdad? Aunque el mole sea verde, si el jefe dice mole rojo, pues tú dices, bueno, pues es rojo. ¿Verdad? Entonces, ese sin cuestionar a veces es tomado, fíjate, por algunas personas para callarse y obedecer ciegamente. No es correcto. Y se toma por algunas personas también para, como veíamos la prédica pasada, como una cobertura. Esa parte de sumisión bajo una cobertura, ¿verdad? Y como la cobertura no existe de las iglesias hacia abajo, o sea, alguien hasta arriba, ni tampoco si existiera ese tipo de coberturas, tampoco debe de ser una cobertura que sea abusiva o coartar a los que están abajo de esa cobertura. Ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque si Dios te dio a ti y a mí libre albedrío y Él no lo coarta, nadie tiene el derecho de coartar tu libre albedrío. ¿O acaso Dios te ha llegado a decir, pues ahora aquí va a ser lo que yo digo y vas a caminar todos a la derecha y ahí vamos todos a la derecha? ¿Lo hemos visto alguna vez?
Pues no. Ni el mismo Dios lo hace. ¿Tú crees que un hombre tiene la autoridad para hacerlo? Dile al que está a tu lado, nones. Entonces, amado, siendo realmente cobertura alguien que protege, y hablando del orden de Dios en el cuerpo, y esto es muy importante, y es que Él ha puesto un orden desde el principio, y este orden tiene que ser respetado para beneficio de todos. El orden que Dios puso, el orden jerárquico, por decirlo de alguna forma, es un orden que Él ha puesto. No es invención del ser humano, ni del Papa, ni de nadie, sino de Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar al tema que Dios nos habló a mi esposa y a mí para que lo habláramos en esta tarde. Vamos a hablar de la cobertura dentro de la familia, que es una cobertura similar al de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta cobertura sí está en las instrucciones de Dios, así específica, ¿verdad? Y este funcionamiento de la iglesia, Dios nos las dejó para el buen funcionamiento de la sociedad. Eso es muy importante. Entonces, pon tus 5, 10, 15, 20 sentidos en esto. Amén. Amén. Su cobertura estará bajo el mando de Dios conforme el versículo de 1 de Corintios 11:3. Así es que vea 1 de Corintios 11:3. Esta cobertura Dios la diseñó y sí está escrita como tal en la Biblia. Primera de Corintios 11:3. Aquí vamos a ver un orden, como un organigrama, se podría decir. Se me olvidó mi casco. No les avisé que se trajeran su casco los varones. Yo sí me lo iba a traer, tengo un casco de constructor. Me lo iba a poner porque dije, por ahí de las dudas. Fíjate, te hubieras traído. Sí, yo también. 11:3 de 1 de Corintios. Dice, pero quiero que sepas que, ¿verdad que dice ahí? Sí. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Vemos el orden? Sí. Y aquí viene algo importante, ¿verdad? Pero si esa cobertura del hogar, a ver, vamos a ver aquí. ¿Quién aquí es la cobertura del hogar? Dios. No es el varón. ¿Cuántos varones hay? Eso, ya se comprometieron. Estaba así, chido, no hubiera alzado la mano. Fíjense. Si esa cobertura del hogar no está funcionando correctamente, ¿cómo entonces se puede someter la mujer a un hombre que no está bajo la cobertura de Cristo? ¿Cómo va a someter o cómo va a tener cuidado ese hombre de esa mujer y de su familia si no está sometido a Cristo primero? Porque ya vimos el orden que debe de tener la familia, ¿sí o no? Ahí está en 1 de Corintios, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí hay un orden, ¿verdad? O simplemente ese varón no ha reconocido que Cristo es su cobertura. A lo mejor, ¿verdad? No, yo no necesito tener esa cobertura de Cristo, por eso las cosas no salen bien, ¿verdad? Y es tan serio, amados varones, los 700 varones que hay aquí. Amén. Amén, ¿verdad? Es tan serio esto para nosotros como varones, que por algo Dios diseñó este formato de cobertura, siendo la responsabilidad del varón su casa. Amado varón, dile al que está a tu lado, la responsabilidad mía es mi casa. ¡No le saquen! ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Cristo como varones, ¿verdad?
para que pueda funcionar como cabeza eficaz dirigiendo ese hogar con la ayuda de Dios. Si nosotros como varones no buscamos la ayuda de Dios, no va a funcionar esa casa, porque Dios diseñó ese formato de autoridad, porque Él sabe que eso es bueno, ¿verdad? Entonces, en varios casos observamos que cuando un hogar no está funcionando correctamente, es por esto que les voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el varón no ha tomado su lugar. Ese hogar anda descabezado, ¿verdad? Como el jinete sin cabeza. Así. ¿Quién veía esa serie? Sin rumbo. Que no saben ni para dónde jalar, ¿verdad? También no funciona porque no es temeroso de Dios ese varón. Dice, todo lo que yo he hecho es por mí. Como alguien dijo una vez por ahí, osó decirme, pues ¿a poco Dios baja y Él trabaja por mí? Yo el trabajo que tengo, yo me lo gano. Y ese hombre ahora no tiene trabajo. ¿Para qué se le quita? ¿Para qué anda diciendo que Dios no, si Él se lo dio? Dice, ándale, pues Él trabaja solo. Es tremendo. También una forma de no funcionar dentro de ese orden de Dios para los varones es que no cree la importancia de esta delegación dada por Dios. Yo sí soy cabeza, hombre, pues. Y así a la ligera, ¿verdad? Y también otra falla es que no está reflejando el cielo en la tierra en su matrimonio. Y esto lo veíamos en la clase de matrimonios. ¿Cuál es el objetivo de un matrimonio? A ver, un matrimonio que esté en las clases de matrimonio aquí. ¿Cuál es el propósito del matrimonio aquí en la tierra? Gaby. Dice que Dios no hizo el matrimonio para dormir calientito, sino para representar el evangelio Aquí en la tierra. aquí en la tierra. Ya el dormir calientito ya es ganancia. Eso sí. ¿Verdad? Porque También la Biblia dice que el matrimonio es un símil de la iglesia y del gobierno de la iglesia. Entonces, tanto el matrimonio como la iglesia debemos tener a Cristo por la cabeza, al varón y el varón a la mujer. exacto, es un orden. Y el propósito de tu matrimonio, de mi matrimonio, es reflejar a Cristo en la tierra, la imagen de Dios. Y esa es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Porque eso, hermanos, no es difícil cuando Cristo está como cabeza del varón, ¿verdad? Y esto, si quieres saber más, vete a las clases de matrimonio. No te vamos a decir, ¿verdad? Esto, hermanos, estas fallas, fíjate, estas fallas, cada uno de estos puntos, y hay más, yo solamente puse 4. Cada uno de estos puntos no aplicados en un matrimonio va a llevar un desmoronamiento primero del hogar. Fíjate qué tremendo es cuando un matrimonio no está dentro de la cobertura de Dios, porque va a hacer que ese matrimonio se desmorone como mazapán así en la mano, ¿verdad? Y luego no queda ahí, porque los hijos van a ser mal guiados. Y no queda ahí, esos hijos van a desertar de los estudios. Pero tampoco queda ahí, algunos de esos hijos van a salir embarazados en la adolescencia, ¿verdad? Y no queda ahí tampoco, ¿verdad? Porque entonces va a haber una sociedad contaminada. Y sale del hogar, amado. No sale de las coladeras, no sale del hogar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La delincuencia, ¿verdad? Por eso debemos de pensar lo que dice Efesios 5:21, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un buen funcionamiento dentro del hogar. Y eso se va a reflejar en todos los sentidos en la sociedad. Efesios 5:21. ¿Ya nos dolió, varones? No. Eso, así aguantando como Así. ¿verdad? Pues sí. ¿Ya sabes a lo que le tiras, Jesús? Ay, tú sabes. Pero hasta que acabes la escuela y mantengas 25 años a tus papás.
Y ya después veremos todavía, a ver si a los 60 ya te puedes casar. Ajá. No sé, ya dijiste que sí. Fíjense, ¿qué dice Efesios 5:21? Sométanse unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? No sométanse unos a otros en lo que yo digo, sino en el temor de Dios. Y fíjense cómo se compara esto a un rango en el ejército. Este rango se usa la voz del general como el mayor, ¿verdad? Y este rango se respeta de abajo hacia arriba. Todos respetan esos rangos, ¿verdad? Y este orden tiene que ser respetado porque una sociedad sin este tipo de rangos, hablando del ejército, sería una sociedad desordenada, porque cada quien haría lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero en la familia, en tu familia y en la mía, la cobertura tiene que estar bajo la llenura del Espíritu Santo. Eso es invariable, no hay cambio, ¿verdad? Siendo Cristo la cabeza del varón y el varón de la casa. Dios, Cristo, el varón y el varón de la casa. Su mujer y de la casa, ¿verdad? Entonces, si Cristo no gobierna ese varón, entonces no habrá un orden hacia abajo y ese hogar siempre será como una sociedad sin orden, un caos. ¿O cuántas familias que tú conoces que están en una situación así, de desorden completa, dicen que Cristo es que los maneja? No, ¿verdad? Ninguna. La mayoría de casos en los matrimonios que están mal es porque allí cada quien quiere hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Y no hay un orden establecido en ese hogar, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros, como jóvenes, antes del matrimonio, conozcamos cuál es el orden de la familia, cuál es el orden estipulado por Dios. Por eso Dios en su palabra dice: no te unas en yugos desiguales, ¿verdad? Porque si no va a ser un tremendo desorden. Y no me estoy refiriendo a que si viene aquí un cristiano y una cristiana ya se pueden casar, porque tenemos que ver primero, jóvenes, esto es un consejo, que ese hombre o esa mujer o ese joven o esa jovencita estén funcionando dentro del evangelio, porque no quiere decir, no hay una garantía, jóvenes, de que al que tú veas un varón aquí sentado o una mujer aquí sentada va a estar funcionando como Dios quiere que funcione. Dice la palabra de Dios que por verlos en las sillas los vas a conocer. ¿Por qué los vas a conocer? Por sus frutos, ¿verdad? Y es ahí cuando Dios dice: aguas, no te unas en yugos desiguales, porque aún dentro de la iglesia hay yugos desiguales. Y eso es una clase que después les daremos. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso es importante someternos unos a otros en el temor de Dios. Vemos una sociedad que no se somete al orden de Dios, pero quiere tener los beneficios de Dios. ¿Sí o no? La sociedad dice: no, sí, pues yo no me someto a Dios, pero pues quiero sus bendiciones. O cuando a ti te han dicho: oye, es que sabes que ora por mí porque pues me estoy muriendo del alcoholismo que tuve toda la vida. Y oras tú por esa persona, pero sigue tomando. Quiere el beneficio de Dios, pero no quiere someterse a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y eso es terrible, amados, terrible. Por eso ese tipo de pensamiento no prospera y termina fracasando, y por ende culpan a Dios. Esa sociedad sin Dios. Dice: ¿por qué Dios permite, verdad, esto que está pasando? Pues porque no hay un sometimiento. O sea, Dios deja. Dios no se desquita, pero simplemente Él no se mete, porque hay un libre albedrío, ¿verdad? Hay un libre albedrío. Después de no someter su vida al señorío de Cristo, el varón no se somete a Dios y por ende él quiere que su mujer haga lo que él dice. Dentro de la sociedad queremos que todo funcione, pero la sociedad no quiere someterse bajo la autoridad de Dios. Y las cosas no salen bien dentro de la sociedad. Por eso ves tú que hay muchas cosas que no prosperan dentro de un orden social, porque no hay un sometimiento del pueblo a Dios, ni de las autoridades. Imagínense un varón en la presidencia
que se someta verdaderamente al orden de Dios, ¿cómo funcionaría ese país? ¿Verdad? ¿Habría problemas? Sí, pero tendríamos una garantía que ese varón está siguiendo el orden de Dios. Por eso en los Estados Unidos, cuando tenían a Cristo, a la Biblia y a Dios como una autoridad dentro del gobierno, ese gobierno prosperaba. Y como ya hace como 17 años que sacaron la Biblia de las escuelas, empezó la decadencia. ¿Verdad? Empezó la decadencia. Entonces, amados, el varón que no se somete a Dios quiere que su mujer se someta a lo que Él dice. Vean ese orden, ¿verdad? La mujer no se somete a su marido, pues no hay motivo para hacerlo, ¿verdad? Varón di, ¡ouch! Ouch. La esposa quiere que se sometan sus hijos a su autoridad. Y los hijos no ven por ningún lado esa autoridad, ¿verdad? Y no se someten a nadie. Ese hogar se vuelve un caos. Es tremendo. Y cada uno pretende que se someta el uno al otro. El papá a la esposa a los hijos al papá, y todo es un relajo. Y entonces, a veces, cuando no se someten dentro del orden de esa palabra, los padres quieren someter a sus hijos a golpes. Eso es serio, lo he visto muchas veces. ¿Cómo que no? Las bolas. ¿Por qué te sales de la escuela y bolas? Y el marido hace lo que se le da la gana en el trabajo. Y viene y golpea a su mujer. Y los hijos ven esos golpes y dicen, pues si tú le pegas a mi mamá, pues, ¿cómo quieres que yo me someta a ti? Y luego se le va golpes al papá y se vuelve un caos. ¿Sí o no lo hemos visto? ¿Verdad que sí? Entonces, amados, en acción práctica y para bien de cada hogar, someterse los unos a los otros, como dice Efesios 5:1, implica el seguir todos en línea la idea de ser un equipo. Dile al que está a tu lado, equipo. Equipo. No solo ver el beneficio propio, sino ser considerados con los que viven dentro de ese hogar. Primero tu hogar, ¿verdad? No actuando en forma abusiva, ni con el mayor, ni con el menor. Eso es un punto muy importante, ¿verdad? Porque no debemos nosotros como varones, si no tenemos todavía que Cristo sea nuestra cabeza, y queremos arreglar las cosas, primero hay que someternos nosotros a la voluntad de Dios. Primero. Y de ahí para abajo. Todos los varones hemos fallado de alguna u otra forma. Pero ¿sabes qué, varón? Hoy es el día que tú puedes decir, yo me voy a someter completamente a lo que Cristo dice. Y si tú estás sometido, pero tienes algunas áreas todavía ahí flacas, como las vacas flacas, pues hay que engordarlas con la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, así es. Entonces, lo que no debemos de hacer como varones, y dicen los varones, pues ya, pastor, ya estuvo. Ahorita vamos ya. No se preocupen. Por eso les digo que yo me maté mi casco, pero se me olvidó. Porque me está dando duro el Señor. Dile al varón que está a tu lado, me está dando duro. Está dando duro. Pero seguro. ¿Verdad? Tú y yo no debemos de ser desconsiderados. No debemos de ser desconsiderados, amados. Debemos de pensar en los demás. Debemos de pensar en los demás. Tú y yo no debemos de ser individualistas. No soy yo y yo y yo, el yo. Siempre debemos de pensar en los demás. Es como cuando un futbolista se lleva la pelota toda la cancha, y los otros pobres están corriendo atrás de él, pues para jugar también, y llegan a la portería y le chutan y la falla. Como dicen en el fútbol, se engolosinó con la pelota.
Así luego a veces nos comportamos, yo quiero la gloria para mí, para mí, para mí, y no hay un trabajo en equipo, ¿verdad? Debemos de no pensar nada más en nosotros. Entonces, tú y yo no debemos ver por nosotros mismos de forma egoísta. No te estoy diciendo que no veas por ti, sino que no veamos en nosotros de forma egoísta nada más, de que yo, y yo me compro, y yo, sino que debemos de ser considerados con nuestra familia primero. Va a haber veces, amado, que pues quizá no te compres tú, pero les compres a tu esposa y a tus hijos, y eso reconforta, porque yo lo hice varios años. Primero eran mi esposa y mis hijas, y aquí está mi hija y lo puede testificar. Primero eran ellas que yo. Y luego mi esposa, les voy a decir esto, pero no le digan. ¿Sale? Ahí sí, un candadito nos vamos a poner. ¿Por qué no te compras tú? Que mira, que no sé qué. Sí, lo voy a comprar. Con el bono. Se rió mi hija porque es cierto. Y llegaba el bono y les volvía a comprar a ellas. Ahí pues yo quizá me ponía hacia un lado, ¿verdad? Pero sí había veces que yo me compraba, pero me sentía satisfecho de comprarles a ellas primero y verlas bien, ¿verdad? Yo decía, ellas tienen, les digo esto para honra y gloria de Dios, ellas tienen que tener una casa de 2 pisos. A mí me gusta, siempre yo había querido una casa de 2 pisos. Ellas tienen que tener su casa de 2 pisos, tienen que tener una barda y un zaguán para que si quieren jueguen afuera y no estén viendo. Tienen que tener sus cosas. Jamás, hermanos, tampoco acudí a una casa de empeño, ni aún en los peores momentos de mi vida económica. Jamás dije, no es posible, porque lo que está aquí es de ellas. Y yo como varón tengo que proveerles. No vamos a acudir a eso. Entonces, yo no pensaba de forma egoísta, pero sí tenía otras cosas y horribles, que Dios ha ido puliendo en mi vida, ¿verdad? Porque todos, y sería mentiroso que el varón que diga, no, yo soy el varón perfecto. Eso a mí no me queda, ¿verdad? Porque seremos mentirosos. Sí, dice Juan Carlos, ya paren, por favor. Yo también acá ando con unos chipototes así, como las caricaturas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, cuando pegamos. Voy a llegar con jaqueca. Ahorita nos tomamos unas cajaspirinas, ¿sale? Si no, miren, aquí Rosy y mi hermana Marta eran enfermeras, entonces con ellas podemos acudir cualquier dolor de cabeza. No nos va a dar mal. Unos cocotes ahí. Entonces, dile al que está a tu lado, debemos de tener una actitud en equipo. Una actitud en equipo. Amén. Amén. Entonces tú y yo sí debemos de ser felices. Tú y yo debemos de estar felices cuando a los nuestros o cualquiera tienen éxito en la vida. Tú y yo debemos de ser felices cuando nuestros amados empiezan a crecer. Cuando vemos un familiar que crece. No ser egoístas en esa parte. Amén. Debemos de soportar nuestros propios malestares. Cuando tú y yo nos sintamos mal, debemos de soportar nuestros propios malestares. Porque nadie de casa tiene la culpa de que nos sintamos así. Nadie. Y si así fuera, debemos de arreglar las cosas. ¿Cómo? Hablando amistosamente y con valor. Si por tu mal genio que te hicieron enojar en el trabajo, pues porque no salió la producción, porque no, por el otro, tu jefe te dijo, que no sé qué, y tú vienes, no buscas quién te la hizo, sino quién te la paga, ¿verdad? Y si tú llegaste un día a gritarle a tu esposa y a tus hijos, por causa de eso, amistosamente vas a decir, ¿sabes qué? Bien, reúnes a tu familia, perdónenme, llegué de malas, no quise gritarles, y reconocerlo amistosamente y con valor, porque para eso se requiere valor, y dejar el yo en el suelo y pasar. ¿Para qué? Pues para que esté bien la familia.
Amén. Y eso es bien padre porque da un buen resultado de esto, ¿verdad? Y por último, amados, siguiendo con el tema del varón, como cobertura de la casa, marcando así el orden de Dios para la familia, podemos entonces entender que el temor de Dios es un punto importante. Es un punto importante. Y en los tiempos de Pablo, fíjense, en los tiempos del apóstol Pablo, la mayoría de mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a la cabeza de la familia sin preguntar nada. Se mantenían, decían, pues, a veces callados. Los esclavos hasta la obtención de su libertad, porque se acuerdan que habían tiempos de decir, yo voy a comprar un esclavo, y se cumplía el tiempo de la esclavitud y los dejaban libres a los esclavos. Entonces, hasta ese tiempo los esclavos eran libres. Los hijos varones, ahí está hablando, hay un contexto ahí de cierto machismo. Los hijos de los varones hasta que crecían, o sea, por ejemplo, Jesús ya podía ser libre y dice, por fin, ¿verdad? Hasta que crecían. Pero las mujeres no tenían libertad. Toda su vida estaban bajo el dominio del varón. Qué tremendo, ¿no? Pero Pablo, por medio del Espíritu Santo, enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo. Y viene la libertad. Viene la libertad. Dile al que está a tu lado, viene la libertad. Viene la libertad. ¿Dónde dice esto? Gálatas 3:28. 3:28. Gálatas 3:28. Y es muy importante esto, amado, este cierre. Pablo, bueno, vamos a leer Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. O sea, ¿qué dice? ¿Que es más la mujer que el hombre? ¿O más el hombre que la mujer? Exacto, todos somos iguales. Por eso, de las coberturas, por eso el varón es cabeza de la mujer y la mujer es de hacia abajo, respeta al varón y el varón, su cabeza es Cristo y Cristo es su cabeza Dios, en ese orden, pero siendo iguales del varón a la mujer. Y ahorita vamos a ver eso. Pero en este tiempo Pablo no sugiere que se rebelen contra no estaba sugiriendo que se rebelaran contra la sociedad romana. Y hoy en día tampoco nosotros sugerimos rebelarnos contra la sociedad del día de hoy, porque ahora somos iguales, entonces nos rebelamos, ¿verdad? No es eso. En cambio, aconseja someternos unos a otros por elección, por amor. La mujer se somete al marido por amor. Los hijos se someten a la esposa y al esposo por amor. Yo me someto a mi hermana Rosy por amor. Ella se somete a mí por amor. Todos nos sometemos unos a otros. No soy más yo que ella, ni ella más que yo, ni yo soy más que un joven, ni el joven es más que yo porque tengo una carrera universitaria. A eso se refiere Pablo, de someternos unos a otros, porque de ahí vienen las diferencias, ¿verdad? ¿Qué pasó, Lilian? Si nos vamos un poquito más atrás, para dejarlo claro, nos habla que somos iguales ante los ojos de Dios porque todos somos hijos. Exacto, viene arriba. Antes, más bien. Antes ahí en Gálatas. Lean en casa todo Gálatas 3. Ahí viene porque somos hechos iguales, porque somos hijos de Dios. Nos compraron a todos con un precio. ¿De qué? De sangre, ¿verdad? Entonces nos sometemos por amor, y eso es una palabra importante. Aquí debe de haber un orden para podernos someter en amor a una persona, ¿verdad? Las esposas a los esposos, y también los esposos a las esposas, los esclavos a los amos y los amos a los esclavos,
los hijos a los padres y también los padres a los hijos. Es un orden precioso. Este tipo de mutua sumisión preserva el orden y la armonía en la familia y en la sociedad. Cuando tú y yo vivimos en un hogar con estas características de sumisión, con esas características de Dios, Cristo, el hombre y la mujer y los hijos, va a ser un hogar en orden, una familia en orden, y por ende la sociedad va a tener orden. Porque como les dije, los ladrones y todo eso no salen de las coladeras, salen de los hogares, ¿verdad? Esto incrementa el amor y el respeto entre los que integran esa familia y esa sociedad, ¿verdad? Por eso, amados, les he dicho que ¿cómo nos sometemos nosotros como ejemplo en la sociedad? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo tú y yo nos sometemos a una sociedad? Pues no metiéndote en el carril confinado del Mexibus, ¿verdad? Aunque veas que el tráfico está llenísimo y veas que 15, 20 están pasando por ahí, tú no te metas, porque estás sometido a las leyes correctas. Aunque ellos no la respeten, tú respeta, ¿verdad? Que si la entrada de tus hijos es a las 8 de la escuela, no llegues 8:10. Ay, ahora nos dejan entrar, pues porque yo pago la cuota, ¿verdad? No, eso es someternos, ¿verdad? Si la línea amarilla, como les decía, está en el metro y en el Mexibus, en el Metrobús, la pusieron por algo, para cuidarte, ¿verdad? Pues no para que la pases y veas si viene el Mexibus. Sí. Y eso no va a acelerar que llegue más rápido te vas a ir al cielo, ¿verdad? Eso sí. Eso es someternos a la sociedad, ¿verdad? Otra cosa importante es, dentro de someterte a la sociedad, tú como padre, es que si tu hijo te dice, ah, papá, es que ve, la maestra me puso 0, y tú ves, ¿por qué? Es que yo te dije que me ayudaras y no me ayudaste. Ah, pues la maestra está loca. Y al otro día llega, maestra, dice mi papá que usted está loca. Lo estamos enseñando a que no respete un nivel jerárquico, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, vamos a someternos. Vamos a someternos. ¿Nos dolió, verdad, varones? Sí. ¡Órale! Pastor, esa la debería de repetir para puros varones. Vamos a orar por eso. Yo sé que cada varón va a tomar su lugar. Por eso estamos siendo enseñados, ¿verdad? Y fíjense, amados, aunque algunos distorsionan las enseñanzas de Pablo relacionadas con la sumisión y la cobertura, dando poder sin límites a los esposos, ese es un problema, porque unos interpretan eso como decir, pues Dios ya me dio todo el poder sobre mi esposa, aguas, porque ahora sí. La realidad es esta, amado. Pablo dice a las esposas que deben someterse a sus esposos conforme al Señor, ¿verdad? Y de acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia, ya lo vimos. Y su esposa lo acompaña en el liderazgo, ¿verdad? Pero ¿qué hay de esas mujeres? Que el hombre empieza a entrar en un orden, ¿verdad? Y dice, bueno, la palabra de Dios dice que yo debo de estar en este orden, y empieza a llevar un orden. Pero hay ese tipo de mujeres gritonas que quieren subirse a la autoridad del varón y decir, no, pues como tú me lo hiciste, pues ahora me la pagas. Y empiezan a salirse de ese orden, aunque el varón esté dentro de ese orden ya. Por eso es bien claro cuando Dios dice, la mujer esté sujeta a su esposo, pero cuando el esposo está sujeto a Cristo. Y si no está sujeto a Cristo aún, tú como mujer debes de orar para que ese varón se agarre firmemente de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea su guía. Pero tú no tienes derecho ni a gritarle, ni a sobajarlo, ni a decirle de cosas,
que tú veas que a tu criterio son correctas. Mejor ora y que Dios empiece a hablar a tu vida como mujer, ¿verdad? Hermano, incluso aun cuando un varón no es cristiano, si la mujer es cristiana, debe sujetarse al marido por amor, y eso va a hacer que su testimonio, como dices, cambie el marido, ¿no? Así es. Obviamente, en la Biblia nos dice que las únicas formas donde no lo debes de obedecer es para ir a la iglesia y orar, ¿no? Pero hemos visto testimonios también donde la mujer es cristiana, el marido no, y por el testimonio de sujeción y la vida que en Cristo ha llevado al marido a convertirse a Cristo. Claro, ahí sí ha habido muchos casos así, pero también hay casos que la mujer es cristiana y el marido no, y el marido abusa. El marido abusa. Entonces sí, la mujer sí se somete a la autoridad del varón como su esposo, pero jamás se debe de someter la mujer a un varón que la golpea, aunque sean cristianos. Porque si ya hay golpes, si el marido es un patán, la mujer no tiene por qué estar soportando las acciones patanas de un hombre. ¿Sabes qué? Que o te calmas o... Y hay leyes, amado. Hay leyes donde la mujer es defendida en esa área. Entonces sí, tiene razón Alex, dentro de un marco normal de vida, de que por ejemplo se convierte primero la esposa y luego el varón, eso es correcto. Por ejemplo, Blanca, ¿verdad? Su marido empezó a ser tocado por el Espíritu Santo en una reunión de vecinos. Y ahí fue transformando poco a poco. Gabriel, ¿verdad? Pero si es contrario, no. Si es contrario, no. Porque de esas formas ha sido el abuso de muchos hombres con las mujeres. Y no es correcto. Pero también hay del otro lado, ¿verdad? También hay del otro lado, donde las mujeres abusan de la autoridad del varón. Y hasta golpes ha habido de la mujer al varón. Y eso es terrible. Eso es terrible. No debe de haber ese tipo de abusos de ninguna parte. Hay un balance. Amén. Entonces, amados, así como Cristo sirvió a sus discípulos al punto de que Él les lavó los pies a los discípulos. Él lavó los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan? Que hasta Pedro dijo: no, ¿cómo crees que tú vas a...? Pues si no te lavo los pies no vas a tener parte en el reino. Ah, pues lávame todo, Señor. Para asegurarle, ¿verdad? También el esposo debe de servir a su esposa. Amado, si tú estás el sábado en tu casa, hazle a tu esposa de comer, de desayunar, ¿verdad? Y eso es bien padre. Lava la ropa tú. Que no te pase como a mí, que no sabía ni usar la lavadora. Mi amor, ¿cómo le hago? Ah, pues ponle así, ya, y le echas así. Ya aprendí, amados. Ya aprendí. Y hasta ya entiendo por qué mi esposa me decía: oye, no juegues, es que ya no sale agua del chorrito este. Yo decía: ay, así que se llene. Y me tocó ya, hermanos, y es una desesperación. Dije: ¿qué tiene? Y hasta que no quedó la arreglé. Y si ya la ve con un chorro de agua. Y ahora entiendo a mi esposa, ¿verdad? Si no lo hizo, Sí, dije: ¿por qué? Y ahí me arrepentí, dije: ¿por qué no le ayudé antes? Se siente feo. Entonces, ¿para qué no caigamos en eso, hermanos? Ayuda a tu esposa, sírvela. ¿Cuántos esposos van a servir a su esposa? Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel, ¿verdad? Y una esposa sabia, ¿cuántas esposas sabias hay aquí, amadas? Quiero ver esas esposas sabias. ¡Levanten la mano! Blanca, manita Graciela. A ver, ¿quién falta? Naye, Rosy, no te hagas, manita, levanta la mano. No importa, pero. A ver, Martita. Eso. Joana. No le saquen así, nomás a los varones, ¿no? Una esposa sabia que honra a Cristo no va a menospreciar el liderazgo de su marido.
se quedan callados. Elenita, amén. ¿Verdad? Las que no tenemos marido físicamente, lo tenemos, es Jesucristo nuestro Así esposo. es. ¿Y quién les dice que no van a tener? A lo mejor ya no quieren. Por fe. Dile a la que está a tu Ya lado, estoy viejita. no menospreciaremos el liderazgo de nuestro esposo. Si esto se toma en cuenta, amados, estos dos puntos, vamos a evitar la desunión y la fricción en el matrimonio. Y vamos a entender mejor la cobertura que Dios colocó en las manos de nosotros. Porque va a haber un mutuo respeto. El marido no es más que la esposa, ni la esposa es más que el marido. Por ser hombre o ser mujer. Por eso, ahora ven ustedes el feminismo, eso de los feminazis, no sé cómo le llaman, que destruyen. ¿Creen que por eso van a ser escuchadas? Pues no. ¿Verdad? No. Y fíjense, las palabras en el temor de Dios describen cuál debe de ser nuestro motivo para someternos unos a otros en el temor de Dios. No debemos de someter a los demás actuando egoístamente, sino en unidad, como una campaña, una compañía o un batallón, como el ejército que somos. Por respeto a Dios, el Padre, y por respeto a Cristo que murió por nosotros. De esa forma, créeme que va a haber armonía en tu hogar y en el mío. Si hay armonía, va a haber más. Porque como decía mi suegra, si no hay un varón, pero yo me voy a tomar a Cristo como lo que es como cabeza de la mujer. Y si hay hijos todavía, esos hijos van a funcionar mejor. Porque tu respaldo va a ser Cristo directo. Porque el Señor sabe los motivos o no los motivos de estar solas. Pero si está aquí tu varón, entonces ese varón se va a someter a la voluntad de Cristo y Cristo va a hacer que ese hogar funcione. Amén acá, hermanos. Dejen a los niños que entren sin verlos, si no les da pena. ¿Verdad? Entonces, si respetamos a Jesús, no debemos de someter a los otros en un sometimiento a fuerza, porque le amamos al Señor. Y la palabra temor en este pasaje se refiere al respeto, no temor de miedo, es un respeto, es una honra. Y el respeto es compatible con el amor. El respeto es compatible con el amor, porque lo que respetas amas. Si no lo respetas, no lo amas. Es como cuando a un hijo tú le regalas un carro, tú lo pagaste y él no valora, pues porque no le costó. Pero si a él le cuesta, lo va a valorar, porque va a ser de su esfuerzo. Quizá tú le ayudes con una parte, pero que le cueste, y lo va a amar, lo va a respetar, va a decir, esto me costó, ¿verdad? O no hay casos de hijos que les cuesta su carrera, les cuesta llegar a un punto, les cuesta muchas cosas y los padres se están conteniendo, y esos hombres y mujeres son de más provecho que otros que les dan de todo, porque no valoran, ¿verdad? Entonces, amados, debe ser un temor de decepcionarle, un temor de entristecer el corazón de Dios, que tú y yo no hagamos su voluntad, o que nos estemos pasando con nuestros esposos o con nuestras esposas. ¿Sale? Cuando en verdad respetamos a alguien, estamos interesados en agradarle. ¿Tú respetas y amas a tu esposa? Sí. Amén. ¡Amén! Amén. A ver, ¿tú realmente respetas a tu esposa? Amén. Eso, así. ¿Verdad? Entonces tú y yo tenemos que sentir vergüenza cuando la decepcionamos. Pues sí. Porque acuérdate, varón, que ella es coheredera de la vida. ¿Verdad? Y que dice la palabra, por eso debes, amada, debes de valorar lo que eres. No eres más ni menos. Porque dice la palabra de Dios que tú eres como, para Dios,
cuando te lastiman o cuando tú no te valoras como si le picaran el ojo a Dios. ¿Cómo sientes picarte un ojo? Oye, hasta dan ganas de patear, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cómo te queda irritado a veces? Pues un dolor así es lo que siente Dios cuando no te valora y cuando tú no te valoras, ¿verdad? Y es un tema largo ese de la valoración. Pero hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, si tú, varón, me incluyo, amamos a nuestra esposa, debemos de sentir vergüenza si le fallamos o si la decepcionamos. No dejando tu hombría, no dejando tu liderazgo, no dejando que tú eres el proveedor, no dejando que Dios, que Cristo es tu cabeza, sino que valores lo que tienes a tu lado. Amén. Amén. Entonces, amados, vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que esto lo vas a guardar en tu corazón. Y yo sé que esto es muy importante porque Dios sí te pone como cobertura de tu casa. Pero una cobertura que enseña, una cobertura que ayuda, una cobertura que está allí para cubrir, para proteger. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Cierra tus ojos, que no te distraigan nada. Es muy importante. Comienza a orar si tú has fallado, como varón, como guía, como cabeza, en lo que sea, amado. Si fue ayer, antier, el año pasado, arrepiéntete. Suelta eso, que salga de tu corazón. Que salga de tu corazón. Y siente vergüenza si has decepcionado a tu esposa. Dios es sabio y Dios te perdona. Y comienza a decirle allí todo lo que tú sabes, varón. Y tú, amada, comienza a decirle al Señor si tú has sobrepasado los límites de la autoridad de tu esposo, como sea. Empieza a pedirle que te perdone, que tú confías en que tu varón va a seguir bajo la cobertura de Cristo. Y que tú confías en que Él va a abrir su corazón aún más a la presencia de Dios, para que sea una buena cabeza. Y que no solamente esté buscando su provecho, sino que busque cada día más tu varón tu beneficio. Como te dije, amada, no buscando tú sobrepasar esa autoridad, ni abusando también del buen corazón de tu esposa. Empiecen a orar juntos. Y si están ahí juntos, tómense de la mano. Y aunque no te oiga tu esposo y tu esposa tu esposo, empiecen a orar ustedes individualmente y pídanle perdón a Dios. Y pidan que sus hijos sean librados de toda cadena que ustedes les hayan heredado. Dios bueno, yo te doy muchas gracias, Señor. Te pido que me perdones, Señor, si no he sido un buen varón. Y todas las fallas, Señor, que tú sabes que he tenido, yo te pido perdón. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada día sea más un camino limpio el que yo presente delante de ti, Señor. Porque tu palabra dice que de ese camino que yo camine, Señor, voy a dar cuentas. Y si yo, Señor, he pisado piedras a propósito, Señor, sin importarme, Señor, y lo peor es que si yo lo he hecho, Señor, aún sabiendo que no lo debo de hacer, Señor, te pido que me perdones, por favor. Te pido, amado Dios, que el sacrificio en la cruz yo no lo pisotee. Que sea, Señor, hecha tu voluntad en mi vida como varón, para que yo pueda ser esa cabeza que tú quieres que yo sea, Señor. No me importa si me critican, Señor, por cambiar mi actitud a las cosas correctas conforme a tu palabra. No me importa que digan, Señor, que ahora mi mujer me domina, que yo sé que eso no es cierto. El que me domina eres tú, Señor. Yo quiero dar un buen ejemplo a mi esposa, Señor, y un buen ejemplo a mis hijos.
y en lo que yo no me he dado cuenta que he fallado. Tú, Señor, ilumíname para poder arrepentirme. Aún, Señor, lo que no está claro en mi corazón. En el nombre de Jesús. Ahora tú, mujer, tú dile al Señor que te perdone si has sobrepasado la autoridad de tu esposo. Si alguna vez has hecho menos el esfuerzo que él hace. Si alguna vez él ha provisto hasta más de lo que te puede proveer y tú has menospreciado ese liderazgo, pide perdón. Y tú dile al Señor que tú vas a hacer que ese dinero se multiplique y que no vas a menospreciar más el esfuerzo que él hace. Tú has visto cómo tu varón se levanta en la mañana y sale a trabajar, y aún si lo has hecho y has menospreciado ese esfuerzo, en esta hora arrepiéntete y dile: Señor, perdóname por no someterme a la autoridad que tú has puesto de mi varón. Y aún si tú eres hijo, empieza a decirle que vas a ver el ejemplo que ahora está dando tu padre, y que vas a someterte en obediencia, que vas a someterte en cuidado de ellos, y vas a quitar, joven, de delante de ti lo que puede hacerte daño, que tú sabes que puede hacerte daño, para funcionar correctamente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Empieza a orar ahí, sigue orando y dile si hay cosas más que tienes que sacar. Es el momento, porque tu cobertura es Dios. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede darte otra vida y cambiar los malos hábitos con que estamos acostumbrados a vivir. Y yo sé que en el nombre de Jesús, cuando estés más alineado a Él, Él va a empezar a decirte y va a empezar a revelarte el remedio si aún tú estás enfermo por esas situaciones o enfermo. Él va a sanarte. Él va a empezar a hablarte de una forma más clara. Y yo te profetizo que tu hogar va a ser ejemplo en esa colonia donde vives, en esa cuadra, en esa cerrada. Y tus vecinos van a decir que ellos quieren de lo que tú tienes, pero no es por lo bueno que eres, sino porque el reino de Dios está presente en tu casa. Porque no hay ni siquiera una plaga que toque tu hogar, porque Él te libra de toda plaga. En el nombre de Jesús. Y si aún tu varón no está dentro, no está aquí y no está dentro de esa cobertura, pide para que esté dentro de esa cobertura, para que Él le sea revelado el Evangelio y no solamente sus pensamientos egoístas. Empieza a pedir por eso también. Pide por tu varón que viene, si tú estás soltera, porque Él va a abrir un espacio para eso, porque Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declara sobre tus hijos la buena palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas sobre de ellos, que el rostro de Dios resplandezca cada día sobre ellos y que les dé paz, aunque sean tus nietos, porque si están aquí tus nietos es porque están bajo tu cargo. Entonces habla sobre ellos, para que sea una sociedad más limpia la que nosotros dejemos a esas generaciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde. Muchas gracias. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Fíjate lo que dice Charles Spurgeon. Este hombre, les he contado, que era un hombre en su época adelantado al Evangelio de una forma impresionante. A él se le reveló Dios así, sin que él asistiera a una iglesia. Pero él tenía una mujer, fíjate, él tenía una mujer que no podía salir porque tenía una enfermedad. Y ella le escribía los sermones a su esposo. Qué precioso, ¿verdad? Y él predicaba sus sermones. Ella transcribió todos los sermones de su esposo que hoy encuentras en internet. Me lo
comentó mi esposa, ahora que ha estado ella buscando y edificando. Y te voy a leer algo que seguramente su esposa tuvo algo que ver. Dice: cada hora, sí, cada momento ha traído favor sobre sus alas. Mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira a la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones. Mira a la izquierda y da gracias, pues se te escuda de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. Eso lo escribió Charles Spurgeon. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Ahora sí que le damos gloria, ¿verdad? Te doy gloria, gloria, ¿verdad? Sabemos el significado de esas canciones, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para despedirnos y para nuestros viejos y nuestras personas. Amén. ¿Sí? Recuerda antes de orar los miércoles. Amén. Amén. Yo profetizo que sobre tu vida va a caer una tremenda ansia y sed del Evangelio. Amén. No nada más sobre unos cuantos, sobre todos.